Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos de nuevo por aquí, mis chismosos favoritos. Espero de todo corazón que estén teniendo una semana espectacular, de esas que te hacen sonreír sin motivo aparente, cargada de energía positiva y por supuesto, bien sazonada con el mejor chisme jugoso, que es el ingrediente secreto que le da sabor a la vida, admitámoslo. Hoy, mis queridos suscriptores, abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir de lleno en un océano de intrigas, misterios y sobre todo, mucho pero mucho amor. Un amor que ha estado latiendo en silencio, escondido tras las bambalinas de la fama, pero que finalmente ha decidido asomar la cabeza y gritarle al mundo, aquí estoy. Y es que hoy, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido a Internet en vilo, que ha inundado las redes sociales de rumores y especulaciones, y que, sobre todo, ha encendido la llama de la curiosidad en el corazón de millones de fans. Y hablando de corazones encendidos, ¿de quién creen que vamos a hablar hoy? Exacto. Del mismísimo, inigualable, irresistible Can Yaman. Redoble de tambores. Sí, señores y señoras, el galán turco que ha conquistado el mundo con su mirada magnética, su sonrisa traviesa y su talento innegable, vuelve a ser el centro de atención. Y no, esta vez no se trata solo de sus proyectos profesionales, que por cierto, son cada vez más ambiciosos y emocionantes, sino de algo mucho más personal. De algo que nos toca a todos en lo más profundo, el amor. Porque, según los rumores que resuenan con fuerza en las redes, según las fuentes cercanas que susurran secretos al oído, según las indirectas que se lanzan como dardos en Instagram, y lo más importante, según las fotos robadas por los paparazzi que no perdonan ni un respiro, Can Yaman podría estar nuevamente enamorado. Gritos de emoción, jadeos de sorpresa y suspiros de incredulidad inundan el estudio imaginario. Ya sé lo que están pensando, mis queridos detectives del corazón, pero ¿quién es la afortunada que ha logrado robarle el sueño a este hombre perfecto? Es una actriz famosa, consagrada en el Olimpo de Hollywood. Es una modelo internacional, de esas que desfilan por las pasarelas de Milán y París. O quizás es una chica normal y corriente, una mujer de esas que encontramos en el supermercado o en la biblioteca, que ha logrado derretir el corazón de hielo, si es que lo tenía, de nuestro Can. Bueno, mis amigos, prepárense porque la respuesta a esta pregunta es mucho más compleja, enigmática y deliciosa de lo que podríamos imaginar. Antes de lanzarnos de cabeza a la piscina de los rumores y desvelar el nombre de la posible nueva dueña del corazón de Can, quiero recordarles, como buena periodista del corazón que soy, o al menos pretendo ser, que aquí en el canal nos encanta mantener la calma, la objetividad y la seriedad, en la medida de lo posible, claro. Todos los datos, detalles y cotilleos que les voy a compartir hoy están basados en información que he recopilado de diversas fuentes, revistas del corazón, blogs especializados, foros de fans y por supuesto, las siempre confiables redes sociales. Pero como siempre les digo, hay que tomarlo todo con pinzas, con una pizca de escepticismo y con una buena dosis de humor. Al fin y al cabo, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas, todo esto no son más que especulaciones. Así que por favor, nada de lanzar piedras, de sacar conclusiones precipitadas ni de crucificar a nadie en Twitter. Vamos a disfrutar del chisme con responsabilidad, con respeto y sobre todo, con mucho pero mucho glamour. Ah, y antes de que se me olvide, un pequeño anuncio parroquial. Si son nuevos por aquí y les encantan los chismes de famosos, las noticias del corazón que te hacen palpitar el alma, los análisis exhaustivos de las últimas tendencias que marcan la moda, los debates apasionados sobre los looks más espectaculares y los más desastrosos de la alfombra roja, y en general, todo lo que tenga que ver con el fascinante mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es divertido y les aseguro que no se arrepentirán. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que siga creando vídeos como este, llenos de chisme, de humor y de mucho pero mucho amor. Ustedes son mi motor, mi inspiración y mi razón de ser. Envío besos virtuales a la cámara y hago una reverencia teatral. Ahora sí, mis chismosos empedernidos, sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más suspense innecesario, aunque me encanta mantenerlos al borde del asiento, vamos al grano. Durante las últimas semanas han surgido fuertes rumores, como olas gigantes que amenazan con inundar la costa, que vinculan sentimentalmente a nuestro adorado Can Yaman con una misteriosa mujer.
Al principio todo eran especulaciones vagas, como sombras difusas que se escurren entre los dedos, fotos borrosas que parecían sacadas de un sueño y comentarios en redes sociales que parecían más un deseo ferviente que una realidad palpable. Pero poco a poco, como si estuviéramos armando un intrincado rompecabezas, las piezas han comenzado a encajar, los colores han empezado a tomar forma y la identidad de esta chica ha salido a la luz, o al menos, eso es lo que se dice en los mentideros de la farándula. La mujer en cuestión, según las últimas informaciones que me han llegado desde mis fuentes ultraconfidenciales, léase, he leído un par de artículos en internet, se llama pausa dramática que se extiende hasta el infinito. Diletta Leotta. El estudio se llena de aplausos, vítores y exclamaciones de sorpresa. Sí, lo sé, mis queridos suscriptores. Algunos de ustedes ya lo sospechaban, lo intuían, lo presentían en lo más profundo de su ser. Pero para aquellos que no la conocen, para aquellos que viven en una cueva o que están desconectados del mundo, cosa que dudo, porque si están viendo este vídeo es que tienen acceso a Internet, Diletta Leotta es una famosa presentadora deportiva italiana. Es guapísima, tiene una belleza natural que te deja sin aliento, es talentosa, su dicción es perfecta y su carisma es arrollador. Tiene una gran personalidad, es divertida, espontánea y no tiene miedo de decir lo que piensa. Y además es muy querida en su país, donde es considerada una auténtica estrella. Vamos, que reúne todos los requisitos para ser la pareja perfecta de nuestro Can. Es una auténtica bomba. Pero, ¿cómo surgió este romance? ¿Cuándo se conocieron Can y Diletta? ¿Fue amor a primera vista, un flechazo instantáneo que los dejó sin aliento? ¿O fue una relación que se fue cocinando a fuego lento, como un guiso delicioso que necesita tiempo para que todos los sabores se mezclen a la perfección? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, jugosa y llena de detalles que te harán devorar cada palabra. Al parecer, Can y Diletta se conocieron hace unos meses en Roma, la ciudad eterna, la cuna del amor, durante un evento benéfico organizado por una importante marca de moda. Según los testigos presenciales, la química entre ellos fue evidente desde el primer momento. Intercambiaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y, según algunos rumores, hasta un par de besos robados, como dos adolescentes enamorados que se esconden de sus padres. Después de ese primer encuentro que marcó el inicio de una posible historia de amor, Can y Diletta comenzaron a seguirse en redes sociales, lo que desató las primeras sospechas entre sus seguidores, que son más rápidos que el rayo a la hora de detectar cualquier movimiento sospechoso. Luego fueron vistos juntos en varias ocasiones, cenando en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Roma tomados de la mano, como dos enamorados que no quieren separarse ni un segundo, y lo más revelador, pasando unos días en un lujoso hotel con vistas al Coliseo. ¡Qué romántico! Las fotos de Can y Diletta en el hotel, capturadas por los paparazzi más astutos y publicadas en todas las revistas del corazón, fueron las que terminaron de confirmar los rumores. En las imágenes se les veía muy cariñosos, abrazados, besándose apasionadamente y compartiendo momentos de complicidad que no dejaban lugar a dudas. No había duda de que entre ellos había algo más que una simple amistad, que una mera relación profesional. Aquí había amor del bueno. Por supuesto, como era de esperar, ni Can ni Diletta han confirmado ni negado la relación. Ambos han optado por el silencio, por el hermetismo, por la estrategia de no alimentar los rumores para ver si se apagan solos. Una táctica que, todo hay que decirlo, no les ha funcionado muy bien, porque la expectación y el interés mediático no han hecho más que crecer. Sin embargo, algunos amigos cercanos a la pareja, que han preferido permanecer en el anonimato como no, han asegurado que están muy enamorados y que se están tomando las cosas con calma, disfrutando del momento y sin presiones. Al parecer, Can está muy interesado en aprender italiano para poder comunicarse mejor con Diletta, para entender sus chistes, para cantarle serenatas bajo la luna romana. Y ella está haciendo lo mismo con el turco para poder entender las conversaciones de Can con su familia, para poder pedir un café en Estambul con acento nativo. ¡Qué romántico! Además, se dice que Can ya ha presentado a Diletta a su familia y amigos más cercanos, lo que indica que la relación va en serio, que no es un simple capricho de verano. Pero no todo es color de rosa, ni corazones flotando en el aire, en esta historia de amor. Algunos fans de Can llaman, los más acérrimos, los más protectores, los que lo ven como un dios inalcanzable, no están muy contentos con la relación. Argumentan que Diletta no es la persona adecuada para él, que es demasiado ambiciosa, que solo
Está interesada en la fama y el dinero de Khan, que es una cazafortuna sin escrúpulos. Otros, en cambio, apoyan incondicionalmente a la pareja y les desean lo mejor. Consideran que Khan tiene derecho a ser feliz, que es un hombre libre de elegir a quién amar, y que si Diletta le hace feliz, pues adelante, que no hay nada más que decir. Y hablando de felicidad, ¿qué opina Khan de todo esto? ¿Está realmente enamorado de Diletta? ¿O es solo un romance pasajero, una simple aventura sin futuro? Bueno, como les decía, él se ha mantenido en silencio, pero algunos gestos suyos, algunas miradas furtivas, algunos detalles reveladores han dejado entrever que está muy enamorado, que Diletta ha logrado tocar una fibra sensible en su corazón. Por ejemplo, hace poco publicó en su Instagram una foto de un ramo de flores espectacular, lleno de colores y de vida, con un mensaje muy cariñoso. Aunque no mencionó el nombre de Diletta, muchos interpretaron que las flores eran para ella, que eran una muestra de su amor y admiración. Además, Khan ha sido visto llevando un collar con la inicial de Diletta. Un detalle muy romántico, muy significativo, que demuestra que está pensando en ella constantemente, que la lleva grabada en su corazón. Pero, ¿qué hay de Diletta? ¿Cómo se siente ella con toda esta atención mediática? ¿Está cómoda con la presión de los paparazzi? ¿O está abrumada por la situación? Al parecer, la presentadora está un poco abrumada por la situación. No está acostumbrada a ser el centro de atención de los paparazzi, a que su vida privada sea expuesta de esta manera. Sin embargo, Diletta está tratando de llevar la situación con la mayor naturalidad posible. Sigue trabajando, cumpliendo con sus compromisos profesionales y disfrutando de su tiempo libre con Khan, sin esconderse, sin avergonzarse, sino viviendo su amor con libertad y alegría. En resumen, la relación entre Khan Yaman y Diletta Leotta es un hecho. Aunque ninguno de los dos lo haya confirmado oficialmente, las pruebas son evidentes. Están enamorados, felices y disfrutando de su romance. Ahora bien, ¿cuánto durará esta relación? ¿Será un amor pasajero, una simple chispa que se apaga rápidamente? ¿O será algo más serio, un amor verdadero que resiste el paso del tiempo y las adversidades? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que Khan Yaman y Diletta Leotta han conquistado el corazón de miles de personas alrededor del mundo, y que su historia de amor seguirá dando mucho que hablar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso sobre Khan Yaman y su nuevo amor. Como les dije al principio, toda la información que les he compartido está basada en rumores y especulaciones, así que hay que tomarlo todo con pinzas. Pero independientemente de si la relación entre Khan y Diletta es real o no, lo importante es que Khan sea feliz y que encuentre el amor en la persona que él elija. Al final, todos merecemos ser felices y amar y ser amados. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Khan Yaman y Diletta Leotta? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que durarán mucho tiempo? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós.